Antes de casarme con mi novia, desarrollé la habilidad de leer mentes. Nunca me hubiera imaginado que esta mujer ferozmente eficiente en el trabajo, escondía en su interior a una chica de carácter impredecible y travieso, a través de su rico mundo interior. Yo, un hombre diagnosticado con fobia social etiquetado como el presidente iceberg, me curé sin necesidad de medicinas. 1. En la oficina, deslicé el informe de la prueba de embarazo sobre el escritorio hacia Sofía. ¿Estás embarazada?, pregunté. Las pupilas de Sofía se contrajeron levemente, pero la sonrisa profesional se mantuvo en sus labios. Respondió con ligereza, sí, señor Sánchez. Al confirmarlo, me pellizqué con fuerza el muslo. Al comprobar que no era un sueño, no pude evitar que una comisura de mis labios se elevara ligeramente. Mi corazón latía con fuerza. Pero entonces Sofía añadió, por favor, quédese tranquilo, señor Sánchez. Me encargaré de este asunto y no le causaré molestias. Me quedé atónito. Parece que di por sentado demasiado. Para lograr que una mujer tan dedicada a su carrera aceptara el matrimonio, necesitaría esforzarme más. Casémonos. Tenga el bebé, dije con un tono impersonal que encajaba perfectamente con mi personaje de presidente iceberg. Pero en realidad, lo que quería decir era, casémonos, podemos criar al bebé juntos. Maldita fobia social. Lograr expresar la idea general, concentrándome en lo esencial, ya era un gran esfuerzo para mí. La sonrisa profesional de Sofía se congeló, sus ojos reflejaban incredulidad. ¿Qué ha dicho, señor Sánchez? Su mirada, raramente tan intensa y directa, me hacía sentir culpable. Incluso si quisiera enmendarlo, no podría. Afortunadamente, Sofía tenía una mentalidad profesional y un punto avariciosa. Estaba segura de que no rechazaría esta propuesta. Matrimonio por contrato. Usted pone las condiciones, dije. Sofía bajó los párpados, su sonrisa se desvaneció gradualmente mientras se sumía en sus pensamientos. Cada segundo esperando su respuesta era una agonía. Temiendo un rechazo, añadí otro incentivo. Los Sánchez necesitan un heredero. Un destello brilló en los ojos de Sofía. Justo cuando sentía que mi muslo, pellizcado bajo la mesa, ya no daba más de sí, ella finalmente alzó la mirada. De acuerdo, prepararé el contrato primero y hablaremos de los detalles más adelante. 2. Cuando Sofía se fue, me desplomé en la silla. Fue aterrador. Si no fuera por una serie de accidentes y coincidencias, quizás las líneas paralelas que éramos Sofía y yo nunca se habrían cruzado en esta vida. Envié un mensaje a Javier, me voy a casar. Probablemente no estaba trabajando en ese momento, porque respondió al instante. ¿Con quién? ¿Al final te has rendido y aceptarás el matrimonio arreglado por tu familia? Dejé el teléfono a un lado, sin intención de explicárselo. La razón para informarle era simplemente demostrarle que su predicción de que estaba condenado a la soltería no era acertada. Media hora después, Sofía reapareció frente a mí con el contrato listo. Señor Sánchez, por favor, revíselo. Se sentó naturalmente en la silla frente a mi escritorio, adoptando claramente una postura de negociación. Lo tomé y lo leí con extrema atención, línea por línea. Cuando llegué a la cláusula donde yo, como parte A, debía pagarle a Sofía, la parte B, un salario mensual, me detuve. ¿Solo el doble del salario de su sueldo como secretaria principal? Mostré mi desconcierto. Originalmente solo quería saber en qué se basaba para ese monto, pero ella replicó. Al firmar este contrato, significa que estaré en estado de trabajo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Sin pensarlo, asentí, sí. Entonces no hay problema. La ley estipula una jornada laboral de 8 horas. Y comenzó a hablarme sobre el código de trabajo, sobre el pago doble por horas extra, como la primera vez que le pedí un favor relacionado con mis asuntos personales y ella también me soltó un discurso. Al final, fue mi bolsillo el que solucionó las cosas, pagándole en el acto las horas extra para que se diera. Fue desde entonces cuando descubrí, por casualidad, su debilidad por el dinero. Debido a mi fobia social, me resistía a interactuar con la sociedad. Muchos asuntos solo podían ser manejados por intermediarios, así que en los últimos años, Sofía había ganado una suma considerable solo en conceptos de horas extra. En realidad, era un dinero que le daba voluntariamente, porque me gustaba. Cada vez que aceptaba el dinero, esa pequeña y fugaz chispa de alegría en sus ojos era tan vívida y divertida. A veces, incluso lograba olvidar temporalmente que era un grave caso de fobia social. Lamentablemente, después de convertirse en mi secretaria principal, para desempeñar mejor sus funciones, su estilo de acción se asemejaba cada vez más al mío. Nuestra comunicación también se volvía más y más escueta, pero en el campo de las negociaciones, era sin duda mi mejor portavoz. En esta negociación con Sofía, terminé con una derrota aplastante.
En realidad, no presté atención a cuáles eran sus argumentos. Solo sabía que no cedería ni un ápice en el monto salarial que había propuesto, pero lo que ella no sabía era que yo pensaba que sus expectativas podrían ser más altas. Cumpliría cualquier requisito que ella planteara, pero no podía decirlo. Temía que se diera cuenta de que mis sentimientos hacia ella no se limitaban a una relación laboral, y cuando aceptó el puesto de mi secretaria principal, me dejó muy claro que era solterista y que, por razones personales, no afectaría su trabajo principal, a diferencia de mi secretario anterior. 3. Una vez firmado el contrato, le tendí la mano a Sofía. Fue un placer hacer negocios con usted, señorita Rodríguez. Organizaré los preparativos para la boda lo antes posible. Hasta entonces, por favor, vaya adaptándose a su nuevo rol, mi prometida. Era un discurso que había practicado específicamente mientras Sofía redactaba el contrato. Expresarlo completo de una vez me produjo una inexplicable emoción. Y antes de eso, incluso en duras negociaciones con la competencia, nunca había dicho tantas palabras de una sola vez. Sin embargo, en el siguiente segundo, mi buen humor volvió a desplomarse. De acuerdo, señor Sánchez. Sospechaba que Sofía lo hacía a propósito. Al ver ahora su sonrisa profesional, ya no encontraba la comodidad de antes. Era como un robot humanoide programado. Ella, frente a mí, siempre tendría la misma expresión. Me sentí frustrado. Quería recordarle que, al menos, debería llamarme por mi nombre, antes de que pudiera reunir el valor para hablar. En la silenciosa oficina, de repente resonó una voz inesperada. ¡Qué cara más glacial! Habla siempre tan rígido, es aterrador. Tenía miedo de que no aceptara el doble del salario. Por suerte es torpe con las palabras y no puede contra mis argumentos. Este trabajo de señora de la familia Sánchez debería ser bastante sencillo, ¿no? Es como si el dinero me cayera del cielo. ¿Por qué siempre me pasan a mí las cosas buenas? Cuando nazca el bebé, no tendré que criarlo yo ni gastaré mi dinero, J.E. Haciendo cuentas, soy mejor que las protagonistas de carrera de las novelas, hasta tengo un marido y un hijo gratis, ja. Una risa demoníaca resonaba en la habitación, pero Sofía, con esa expresión que me era tan familiar, tenía sin embargo la mirada un poco perdida. Yo, aterrorizado, abrí mucho los ojos. ¿Era esta la verdadera Sofía? De repente, ¿podía escuchar sus pensamientos? Toda la tarde estuve distraído. Por un lado, la alegría de tener pronto un hogar con esposa e hijo, y por otro, el impacto que me causaron los pensamientos de Sofía. Después comprobé varias veces más. Finalmente lo confirmé. Todos estos años, su eficiencia y determinación en el trabajo eran simplemente una fachada que se había creado específicamente para adaptarse a mí. Sus pensamientos a veces eran tan inmaduros como los de una chica de instituto. Esto me emocionó aún más. Ella era la Sofía que conocí al principio. Al acercarse la hora de salida, aún quedaba un montón de trabajo por hacer. Por los hábitos adquiridos durante años, decidí quedarme trabajando hasta tarde. Justo entonces, mi madre llamó. Luis, después del trabajo cenarás con la hija del grupo Fernández. Ya he reservado el restaurante, te he enviado la dirección al móvil. No llegues tarde. Entendido. Al colgar, efectivamente, vi un mensaje en el teléfono con la dirección de un restaurante. Espera, ¿acabo de aceptar directamente? Si ya voy a casarme, ¿por qué tendría que quedar con otra mujer para una cita a ciegas? En un descuido, confundí la llamada para concertar la cita con una llamada de negocios. Por supuesto, esto también tenía que ver con la forma estricta y formal de hablar que siempre ha caracterizado a la familia Sánchez. Y la razón por la que desarrollé fobia social siendo tan joven, fue enteramente por su culpa. Mi vida era como un molde previamente tallado por ellos. En cada etapa debía ser de una manera determinada, sin permitirse la más mínima desviación. Pero ya tengo 32 años, y mi control sobre el grupo supera con creces al de mi padre. ¿Que intenten seguir controlando mi vida? Imposible. Inmediatamente llamé a mi madre, para rechazar la cita a ciegas que había concertado sin consultarme, y además le anuncié solemnemente, me voy a casar, vaya preparándose para ser abuela. El tono normalmente sereno de mi madre de repente mostró un atisbo de emoción, exclamó asombrada. ¿Qué acabas de decir? Repítelo. Se lo repetí y su conmoción fue aún mayor. Ven ahora mismo a la casa familiar, y tráete a esa mujer. 5. Cuando Sofía y yo llegamos a la casa familiar, mi madre estaba sentada elegantemente en el sofá de cuero del salón, saboreando una infusión de rosas de Bulgaria. Al vernos entrar, sus pupilas se quedaron paralizadas un instante, pero disimuló sin inmutarse. Su mirada se dirigió hacia mí. ¿Por qué solo están tú y la señorita Rodríguez? ¿Y esa mujer?
De camino, en el coche, ya le había explicado a Sofía el propósito de nuestra visita a la casa familiar. En ese momento, ella, aparentemente serena, respondió como de costumbre: entendido, señor Sánchez. Me esforzaré al máximo en mi trabajo. Pero por dentro, era un torbellino de pensamientos. Ahí va, no me he preparado nada y ya tengo que enfrentarme a la señora Sánchez. Es mucho más complicada que el jefe. Aunque es una dama de sociedad, siempre le da por adoptar ese aire de querer dirigirlo todo. Y si me pone en un aprieto, el jefero romperá el contrato conmigo, mi sueldo triplicado. Que no se me vaya a arruinar la ilusión, tengo que pensar en algo. En ese momento estuve a punto de no poder contener la risa y tosí un par de veces para disimular. Ella había tenido contacto con muchos de los altos cargos del grupo Sánchez. Debía saber muy bien que, como su futuro marido, los activos a mis espaldas ascendían a miles de millones. Y aún así, solo se preocupaba por ese sueldecito mensual. Quizás, en los ojos de una chica normal como ella, un ingreso anual de varios cientos de miles, sin contar extras, ya la consideraba una mujer independiente y económicamente libre. Pero para una dama de alta sociedad como mi madre, sus ingresos de un año quizás solo le daban para comprarse un bolso. Era tan adorable. Al ver que mi madre iba directa al grano, Sofía entró en modo trabajo. Señora Sánchez, la prometida del señor Sánchez soy yo. No sé por qué, pero no mencionó lo del bebé. Tampoco surgieron sus pensamientos, así que no tenía ni idea de qué estaría pensando. Pero me pareció que el bebé era una base importante para este matrimonio. Si ella no lo mencionaba, lo haría yo por ella. El mes pasado me tendieron una trampa. El bebé es porque yo he insistido en que lo tuviera. Mi madre bajó ligeramente la cabeza, la taza de cristal temblaba levemente en sus manos. Tu padre te espera en el estudio. Sube. Sabía perfectamente que, desde que habíamos entrado por la puerta, Sofía tarde o temprano tendría que enfrentarse sola a este momento. Justo entonces, sus pensamientos volvieron a surgir. Se acabó. La señora Sánchez quiere quitárselo de encima, ¿no me dará un cheque y querrá deshacerse de la madre y quedarse con el hijo? ¡Ay! Si lo llego a saber, no debería haber sido tan ambiciosa. El precio de aceptar un trabajo extra podría costarme el puesto. Retiré la pierna que ya había adelantado. Me ajusté la ropa y dije con calma: mamá, la subasta del domingo que viene en Galaxia, ¿hay algo que quieras comprar? Para una mujer aficionada a las compras, la mejor forma de callarla es dándole dinero para gastar. Al oír esto, la expresión seria de mi madre se suavizó al instante. Sonrió: tú decide. Creí que había captado la indirecta y que, al menos, trataría a Sofía con más consideración, pero no me había ni movido. Su mirada hacia Sofía no solo era aguda, sino que también contenía cierto enfado. Señorita Rodríguez, está usted hecha una pieza. Sofía respondió: señora, es usted muy amable. Mi madre cambió al instante el gesto, pensando que Sofía le estaba respondiendo con sarcasmo, sin saber que Sofía pensaba: qué raro que la señora Sánchez sea justa. Si no tuviera suficiente nivel profesional, ¿cómo iba a haber aguantado tantos años en el puesto de secretaria principal? Prevenir todo y al final lo más difícil de evitar es el enemigo en casa. Mi madre sorbió un poco de té, como si hablara para sí, pero Sofía captó el tono de reproche y solo pudo responder con una sonrisa evasiva: tiene razón, señora. Al ver la actitud de mi madre, que no dejaba de lanzar pullas a Sofía, ya no pude permanecer impasible. Mamá, la cooperación con el grupo Fernández no es tan sencilla como cree. Será mejor que no se meta arbitrariamente. Ella probablemente pensaba que yo no sabía que la vez que me drogaron fue una artimaña de la señorita Fernández. Y no estaba claro si mi madre había participado o no en ello. Las pupilas de mi madre se contrajeron, sus ojos mostraron un destello de alerta. Dejó la taza distraídamente y solo dijo: son contactos normales entre el círculo de damas de la alta sociedad, no le des más vueltas. Asentí: Sofía está embarazada. Por favor, cuide de ella. Mi madre volvió la cabeza, con expresión de resignación. Lo sé. Ahora sube, no hagas esperar más a tu padre. Al pasar junto a Sofía, le dirigí una mirada de tranquilidad. Ella me devolvió un leve asentimiento, queriendo decir que podía con la situación. Si no hubiera sido por el torrente de sus pensamientos, creo que me habría ido más tranquilo. 6. En el estudio del segundo piso, mi padre jugaba al ajedrez consigo mismo. Quizás estaba en un momento crucial de la partida, tenía las cejas fruncidas y ni se percató de que alguien había entrado, hasta que puse una ficha en el tablero, capturando un grupo de sus piezas. Solo entonces mi padre tuvo tiempo para dirigirse a mí.
El grupo Sánchez ha llegado a su escala actual buscando siempre la estabilidad dentro del cambio. ¿Rechazas una y otra vez los matrimonios arreglados? ¿Acaso quieres romper las reglas? Me senté en la silla frente a él y, de un tirón, solté. Si un hombre necesita sacrificar su matrimonio para impulsar su carrera, eso solo demuestra que sus habilidades no están a la altura de la riqueza que posee. Era algo que llevaba mucho tiempo queriendo decirle. Limitado por las sombras de la infancia, siempre había optado por echarme atrás, evitando el enfrentamiento directo con mi padre. Pero ahora, en este momento, debía afrontar la dificultad y luchar por mí mismo. De lo contrario, el contrato que firmé con Sofía esta tarde no sería más que una farsa. Mi padre colocó una ficha, dejándola caer con fuerza. Alzó la mirada y me lanzó una mirada intensa. ¡Qué disparate! ¿Crees que con tener las alas lo suficientemente fuertes ya puedes hacer lo que te dé la gana? Conteniendo el temblor de mi cuerpo, me mantuve firme en mis argumentos. Una cooperación que solo se sostiene sobre la base del matrimonio comparte glorias, pero también desgracias. Yo no estoy dispuesto a atarme a nadie. Es demasiado arriesgado. Mi padre y yo nos enfrentamos sin que ninguno cediera. En general, yo no era tan elocuente como él, ni tenía su fuerza, así que llevé las de perder. Pero el hecho de que lograra arrebatarle el poder no se debió nunca a mi labia. Al final, dije, los Sánchez dejaron atrás la era de los matrimonios arreglados hace tiempo. Si queremos dar un paso más, hay que asumir grandes riesgos, y las consecuencias podrían ser inasumibles para el grupo. Mi padre no era inconsciente de esta realidad. El grupo era ya cosa de su pasado. Lo que le mortificaba era haber perdido el control, y lo único que aún podía intentar manejar era mi matrimonio. Recientemente, en las negociaciones con el grupo Fernández, la otra parte había mencionado en varias ocasiones el matrimonio, pero al mismo tiempo, estaban contactando en secreto con nuestro grupo competidor. Decir que no estaba preocupado sería mentira, pero si la única forma de garantizar el progreso de la cooperación era un matrimonio arreglado, entonces prefería abandonar. Después de todo, el grupo no era solo mío, ¿por qué iba a sacrificar mis intereses personales por los de tantos otros? Cuando logré expresar completa esta idea, la influencia de mi fobia social pareció debilitarse un poco más. Mi padre solo tiene un hijo. Como no podía convencerme, no le quedó más remedio que cambiar a la burla. Renuncias a la hija de nuestro socio. Estoy deseando ver qué clase de mujer es la que te ha gustado. Imperturbable, respondí, es la señorita Rodríguez. Mi padre me miró sorprendido, con una expresión compleja. Tu gusto es ciertamente peculiar. Cuando, de ser mi secretario habitual, pasé a ser la señorita Rodríguez, que no tenía mucha antigüedad. Mi padre ya sospechaba que la señorita Rodríguez no era una mujer decente. Incluso la investigó específicamente, pero cuando obtuvo los resultados, llegó a admirar un poco su forma de actuar. Quizás antes de que yo entrara, había tenido innumerables conjeturas sobre mi futura esposa, pero nunca se le había ocurrido que fuera la señorita Rodríguez. Después de todo, nos parecíamos demasiado. Incluso había gente que nos había emparejado en secreto, los hermanos Palillos. Justo cuando pensaba que mi padre probablemente lo daba por hecho, su estado de ánimo se agitó, incluso le cambió el ritmo del pecho. Si insistes en casarte con Sofía, antes de registrar el matrimonio deben firmar un acuerdo prenupcial. De lo contrario, me opondré rotundamente a esta boda. Yo, al recordar los pensamientos de Sofía que había escuchado antes, me parecía aún más adorable. Probablemente a mi padre le preocupaba que, siendo demasiado ambiciosa, atacara al grupo. Pero lo que a ella le remordía en su interior era un sueldo de unos cientos de miles al año. 7. Cuando terminamos de hablar, mi padre y yo bajamos a cenar. Al entrar en la sala, mi madre, descontenta con los orígenes de Sofía, le estaba estableciendo las reglas. Los Sánchez solo tienen a Luis. Cuando te cases, no vuelvas a la empresa. Tu tarea ahora es dar a luz sano y salvo al heredero de los Sánchez, ¿entendido? Sofía sonrió profesionalmente, como diga la señora, pero en realidad pensaba, si la señora me dice que deje de trabajar, ¿eso significa que empiezo la baja por maternidad antes? ¿Me seguirán pagando el sueldo de secretaria, y las bonificaciones, y la seguridad social? Si no me dan nada, entonces salgo perdiendo mucho. El trabajo de casarse con el jefe parece tener mejores ingresos, pero si dejo el trabajo en el grupo, tarde o temprano perderé el contacto con la sociedad. ¿Realmente es necesario que haga esto? ¿No me estaré buscando problemas? Al oírlo accidentalmente, era realmente difícil de expresar. Al salir de la casa familiar, primero llevé a Sofía a su casa. Pensaba que, al estar atados por el contrato, nuestra relación habría dado un paso más.
Que yo fuera a su casa a sentarme y echar un vistazo era lo más natural. Pero, mientras buscaba aparcamiento en el garaje, de repente dijo, «Pare aquí, gracias, señor Sánchez». ¿Qué podía hacer? Aparcar y ver cómo se iba sola. Antes de irse, incluso me dijo educadamente con la mano, «Que tenga buen viaje, señor Sánchez». Volví a mi ático. En la habitación vacía flotaba un aire de soledad. Le envié un mensaje a Javier, «Ven a mi casa, a beber conmigo». Él bromeó, «¿No te ibas a casar? ¿Cambiaste de idea? Como te dije, es mejor que aceptes tu destino de soltería». Me sentí herido. Las mujeres entusiastas me aterraban. La única persona con la que me sentía tranquilo en todos los aspectos, Sofía, no sentía el más mínimo interés hacia mí. Javier llegó rápido. Probablemente le venía bien que le diera una excusa para escapar un rato de las trivialidades del matrimonio. Cuando se enteró de que mi prometida era Sofía, su reacción fue similar a la de mis padres. Además de sorpresa, preguntó, «¿Se te ha abierto la mente?». Abierto no, simplemente fue una serie de coincidencias. Le conté lo de la droga de hace un mes. Antes de eso, había tenido un problema de estómago y Sofía me había llevado al hospital por la noche. Así que el vaso de vino que no pude rechazar, al final se lo bebió Sofía. Cuando Sofía se enredó en mí como un pulpo, no la aparté. Y, con la cabeza caliente, la llevé a la suite presidencial de arriba. Hombre y mujer solos, fuego y paja, algunas cosas pasan naturalmente. Los dos vivimos nuestra primera vez. Después de la pasión, ella empezó a vestirse metódicamente. Yo aproveché para proponerle hacerme responsable. Ella me miró con calma, con una sonrisa profesional de nuevo en sus labios. «El señor Sánchez debe entender que soy solterista. El amor solo afecta mi eficiencia en el trabajo, por favor no me lo ponga difícil». Yo, sin remedio, le ofrecí otro cheque en blanco como compensación. Tampoco lo aceptó, y dijo, «Con la ayuda del señor Sánchez, debería ser yo quien le pague a usted, pero con su fortuna, eso me pone en un aprieto». Luego fue a la farmacia a comprar la píldora del día después y se la tomó delante de mí. Realmente me evitaba como a la peste. Aparte del contacto necesario en el trabajo, no quería tener nada que ver conmigo en el ámbito personal. El asunto era muy bochornoso. Muchas veces quise pedirle a Javier, como psicólogo, que me ayudara a analizarlo, pero no podía abrir la boca. Quizás al cielo le daba lástima verme tan patético. En esa situación, Sofía resultó embarazada. E incluso cuando decidió deshacerse del bebé en secreto, alguien encontró su informe de embarazo y, aprovechando que yo estaba en una reunión, lo dejó en mi escritorio. Probablemente quería quitarle su puesto y ocuparlo ella, pero no esperaba que, al final, me hiciera un gran favor. 8. Con Javier personalmente en el campo. Sobre cómo acercarme a Sofía, tenía algunas pistas. Decidí disculparme por la falta de educación de mi madre esa noche. Teniendo en cuenta su debilidad por el dinero, transferirle 100.000 euros debería alegrarla. Pero cuando Javier vio que la razón de mi transferencia era, disculpas por mi madre, compensación, se quedó boquiabierto. Ya te dije, es mejor que aceptes tu destino de soltería, el amor es demasiado complicado para ti. Yo, Javier, resignado, explicó. ¿Estás seguro de que, poniéndolo así, lo aceptará? No lo entendía. En mi experiencia, cuando se trata de disculpas, ¿quién va solo con la boca? Javier lo explicó. Tu madre ya la insultó una vez con palabras, y tú la insultas otra vez con dinero como compensación, ¿no es un nuevo insulto? Y la vez que os acostasteis y luego le diste un cheque, ¿en sus ojos no fue también un insulto? ¿En serio? No lo entiendo. Javier soltó una carcajada. ¿No te diste cuenta entonces de que cuando dijo, con la ayuda del señor Sánchez, debería ser yo quien le pague a usted, hablar de pago en ese contexto, ¿acaso eres un chico de compañía? Me enfadé y le dije que se fuera. Y él realmente se fue rápidamente, dejando una frase antes de irse. Si lo cambias por gastos de nutrición para el bebé, seguro que lo acepta. Si no, prueba. 9. No debería haber hecho caso a Javier. Cambié la nota a gastos de nutrición para el bebé, pero Sofía no hizo caso a la transferencia. Por eso no pegué ojo en toda la noche. A las 4 y algo de la madrugada, llamé a Javier para que se levantara y le pregunté qué hacer. Él, con voz soñolienta, respondió. Mañana por la mañana espérala a la puerta de su casa y llévala a trabajar. Lo hice. Cuando Sofía salió del ascensor, riendo y charlando con su vecino, su expresión se cortó un instante. Luego volvió a ponerse su sonrisa profesional de siempre. ¿Qué hace aquí, señor Sánchez? ¿Hay algún trabajo urgente? Llevaba mucho tiempo preparando lo que quería decirle. Originalmente quería decirle que, estando embarazada, debía cuidar más la nutrición y que lo de conducir hasta el trabajo, que es agotador, lo haría yo por ella.
Pero ella empezó directamente con el trabajo y me quité las ganas de todo. Solo dije, primero sube al coche, y me fui. Sofía me siguió rápidamente, en apariencia callada, muy profesional, pero por dentro, no paraba de darle vueltas a la cabeza. Dios mío, ¿cómo puede decir algo tan frío? ¡Qué antipático! Si no fuera porque tuve la mala suerte de quedarme embarazada a la primera y mis padres no paran de presionarme para que me case, ¿quién querría casarse con un viejo frío como un témpano? Tengo casa y coche, soy guapa, tengo buen cuerpo, gano mi propio dinero, ¿no es genial? Por cierto, anoche me dormí pronto y no vi los 100.000 euros para gastos de nutrición del bebé que me envió el jefe. 100.000 euros, qué generoso es el jefe. Di un traspié. ¿En qué momento había cometido yo semejante estupidez? Un brazo suave se enganchó al mío. Cuidado, señor Sánchez. ¿Se encuentra bien? ¿Necesita que le acompañe al hospital? ¿Y si le digo que, por su culpa, me duele hasta el alma? 10. Pasé toda la mañana en reuniones. Cuando volví a la oficina, agotado, una voz dulce y empalagosa se me acercó. Luisito, ya estás aquí. No estaba en absoluto preparado. Si no fuera porque Sofía, que entró detrás, fue rápida y se puso delante de mí, quizás esa persona habría caído en mis brazos. La recién llegada era precisamente la señorita Ana del Grupo Fernández. Se dio de bruces con Sofía y, no solo no se dio cuenta de que se había equivocado de persona, sino que incluso enterró la cabeza en el pecho de Sofía y se restregó sin pudor. Me enfureció, yo ni siquiera había tenido ese privilegio. Dije fríamente, señorita Fernández, ¿qué está haciendo? Ana entonces se dio cuenta de que algo iba mal. Al ver que en sus brazos estaba Sofía, su bonito rostro se distorsionó al instante. ¿Por qué eres tú? Empujó bruscamente a Sofía. ¿Quién te ha dicho que te pongas aquí? Lárgate. Ya había oído hablar de la insolencia de Ana, pero no esperaba que ni siquiera delante de mí lo disimulara. Me asusté muchísimo. Al ver que Sofía, con tacones, no se mantenía firme, extendí el brazo y la atraje hacia mí. Enfadado, y sin importarme ya la elegancia, empujé a Ana también. Fuera. Después de gritar, mi corazón seguía latiendo con fuerza, como un tambor, que sentía en mis oídos. No me podía imaginar que, si perdía a este bebé, ¿seguiría pudiendo casarme con Sofía? El asunto de mis padres por ahora estaba superado, pero con sus padres, si quería conquistarlos, probablemente tendría que esforzarme mucho. Ana llevaba unos tacones de aguja. Aunque no empujé con mucha fuerza, la tiré al suelo. En el proceso, incluso chocó con el árbol ornamental de la entrada, con algunas hojas enganchadas en el pelo, muy desarreglada. Sentada en el suelo, me miró con expresión de herida, con lágrimas en los ojos. Luisito, me has gritado. Luego, enfadada, señaló a Sofía. ¿Por esta zorra me tratas así? Si hemos crecido juntos, ¿por qué? Cállate, maleducada. Nunca en mi vida había dicho palabras tan severas. Incluso cuando los documentos que me enviaban para firmar, tras repetidas modificaciones, no me satisfacían, solo decía, rehacer. Pero Ana, desafiando mis límites una y otra vez, me daba verdadero asco. Antes, las familias Sánchez y Fernández vivían en la misma urbanización y se veían con frecuencia. Aunque le llevaba a Ana varios años, podríamos decir que éramos amigos de la infancia. Cuando yo acababa de hacerme cargo del grupo, la familia Fernández ya había trasladado su negocio principal al extranjero. Ana también se fue a vivir al extranjero con su familia. Recientemente querían encontrar un socio en el país para un gran proyecto y Ana volvió con ellos. Lo que más les convenía era, por supuesto, nuestra empresa. Por eso, Ana siempre se mostró muy activa conmigo. En apariencia, el proyecto que proponía el Grupo Fernández tenía buenas perspectivas y poco riesgo. Si se llegaba a un acuerdo, sería beneficioso para ambos. Lo que me preocupaba eran los riesgos ocultos. Si no, ¿por qué Ana habría elegido drogarme, intentando conseguir el matrimonio y la cooperación forzando una relación? Hice que echaran a Ana. Cuando se fue, todavía no podía creérselo. Luisito, ¿me estás echando? Si nuestras familias están negociando, ¿intentaba amenazarme con la cooperación? ¿Creía que me asustaría? Le dije claramente, si el socio me va a causar muchos problemas en mi vida personal, prefiero cancelar la cooperación. Pueden afectar a los intereses del grupo, pero tocar a mi mujer y a mi hijo, jamás. 11. En la empresa nunca faltan los rumores. Pronto corrió por toda la empresa el rumor de que Sofía, sabiendo que era la amante, se había interpuesto, quedándose embarazada antes para medrar mediante el hijo. Originalmente, yo, como presidente hice ver que no presta atención a los rumores. Probablemente sería el último en enterarme en toda la empresa.
como hace 3 años, cuando mi anterior secretario principal solicitó el traslado por razones personales y yo designé a Sofía para el puesto. También hubo malos rumores en la empresa, diciendo que Sofía había ascendido gracias a su cuerpo, pero ella actuaba con decisión y con mano firme. Cuando me enteré, ya había despachado a varios de los que iniciaron el rumor. Esta vez, me enteré antes, principalmente porque me daba pena que Sofía, estando embarazada, todavía me preparara café. Fui personalmente a la sala de descanso. Tuve suerte, pillé en el acto a la que había dejado el informe de embarazo en mi oficina. Le di un buen sobre rojo de mi bolsillo. Ella, emocionada, no paraba de darme las gracias. Cuando quiso decir algo más, ya me había dado la vuelta. Pronto, Recursos Humanos le notificó que estaba despedida. La siguiente vez que fui a la sala de descanso, los rumores en la empresa habían cambiado por completo. Todos comentaban que el presidente y la secretaria Sofía parecían hacer mejor pareja, juntos podrían llevar al grupo a nuevas cotas. Eso me gustó. Pedí al departamento de finanzas que notificara a todos los empleados que el presidente se iba a casar, que este mes doblarían la paga extra, para que todos compartieran la alegría. Sofía también recibió esta notificación. Cuando vino a traerme unos documentos, la oí pensar, ¿se ha vuelto loco el jefe? Aunque tenga dinero, no es para gastarlo así. Si fuera mi dinero, me dolería el corazón. Apunté mentalmente que en el futuro no podría derrochar tanto, aunque ya habíamos firmado el acuerdo prenupcial con Sofía. Después de casarnos, mis ingresos entrarían en el patrimonio común. No podía perjudicarla. Sofía seguía pensando, ¿la gente de la empresa se ha vuelto loca? El dinero no lo he repartido yo, ¿por qué me adulan? Si quieren un ascenso y un aumento, ¿no pueden trabajar bien? Y los que me dicen que me quede tranquila en casa esperando el parto, ¿pero qué dices? Soy una mujer de carrera de la nueva era, ¿quién quiere ser ama de casa? Al ver a Sofía enfadada, pregunté, ¿se porta bien el bebé estos días? ¿Te da problemas? ¿Te llega el dinero para los gastos de nutrición? Los ojos de Sofía brillaron, pero volvieron a la normalidad al instante. La última vez me dio mucho, y en realidad no necesito tanto. Quería aprovechar para darle otro sobre rojo y alegrarla, pero parecía imposible. Solo pude buscar otro tema. ¿Cuándo puedo ir a visitar a sus padres? Su barriga no tardará en notarse, hay que celebrar la boda pronto. En los ojos de Sofía pasó un destello de pánico. No pasa nada, podemos celebrar la boda después de que nazca el bebé. A mis padres aún no les he dicho nada, me preocupa que sea demasiado repentino y no lo acepten. Eso no puede ser. Yo quiero esposa, hijos y calor de hogar. Cada día de retraso es una tortura para mí, pero no me atrevía a presionarla, solo planeaba en secreto, ¿y si voy a ver a mis suegros en persona? ¿No me echarán? 12. Después de varios días de agonía, una tarde después del trabajo, Sofía de repente me dijo, mañana por la mañana no tiene una agenda muy apretada, aprovechemos para ir a registrar el matrimonio. Me sentí un poco molesto, me pareció muy informal, pero oí que pensaba, si mis padres se enteran de que estoy embarazada sin estar casada y que me caso por contrato con mi jefe, seguro que vienen a buscarme para llevarme de vuelta. Para conservar mi libertad, mejor actuar primero y pedir perdón después. Por suerte, cuando compré la casa, engañé a mis padres diciendo que necesitaba el libro de familia, así me trasladé el registro. Si no, así que acepté encantado, de acuerdo, mañana por la mañana paso a recogerte. Nada más salir del registro, le hice una foto al certificado y se la envié a Javier. Él respondió, enhorabuena, por fin sales del mercado. ¿Invitas a comer? Vaya ocurrencia. Pero me dio una idea, reservé inmediatamente un restaurante para llevar a Sofía a celebrarlo por la noche. Temía que Sofía me recriminara derrochar, así que aguanté las ganas de reservar el restaurante entero. Solo pedí al personal que nos preparara una mesa tranquila. Adelanté la hora de la cena a las 5, para terminar y marcharnos justo cuando evitábamos la hora punta de la cena. Tenía un plan perfecto, pero siempre hay imprevistos. Un ídolo de moda que se hacía pasar por soltero salía a escondidas con alguien. No solo fue al mismo restaurante que yo, sino que lo grabaron y lo subieron a internet. Mientras cenábamos, de repente el restaurante se llenó de sus fans. Fue tan repentino que no tuvimos tiempo de escapar. La multitud nos separó. Un miedo abrumador me invadió. Todo el mundo zumbaba. No sabía qué hacer, me dejaba llevar por el empuje de la gente. 13. Cuando Sofía me encontró en un rincón del baño, solo vio mi cara pálida. Mi cuerpo no dejaba de temblar, tenía la frente y las manos sudadas. Señor Sánchez, ¿se encuentra bien? La voz ansiosa de Sofía llegaba a mis oídos intermitentemente. Vacilante, abrí los ojos y vi la preocupación en su rostro. Sus pequeñas manos envolvían las mías. Eso me tranquilizó un poco y poco a poco me fui calmando.
¿Se han ido? Pregunté con voz temblorosa. Sofía dijo rápidamente, sí, se han ido todos. Extendió la mano para ayudarme a levantarme. Lo intentó varias veces sin éxito, así que pasó mi brazo por su hombro y me rodeó la cintura, sintiendo el calor de su cuerpo, con la fragancia de limón de su champú en mi nariz. Nunca había odiado tanto como en ese momento verme así. Sofía estaba a punto de hacer fuerza para levantarme cuando yo la aparté suavemente. Estás embarazada, yo puedo solo. Con la espalda contra la pared, logré levantarme poco a poco por mí mismo. Sofía me miraba con preocupación. Señor Sánchez, ¿qué le pasa? No respondí, solo la miré fijamente. Y, desprevenida, la abracé con fuerza. Tengo fobia social. El secreto que había guardado durante años salió a la luz y me sentí mucho más aliviado. El cuerpo de Sofía tembló visiblemente, probablemente por la conmoción. Me dio palmaditas en la espalda. No pasa nada, estoy yo aquí. Dios mío, el jefe es tan digno de lástima. Tiene una fobia social tan grave. Pensaba que era un robot sin sentimientos que solo sabía trabajar. Un momento, ¿por qué le estoy abrazando? Estoy desarrollando sentimientos por él. Eso no puede ser. Los sentimientos son un lío y solo afectan a mi velocidad para ganar dinero. Yo no pude aguantarlo y dije, ya somos marido y mujer, creo que es muy necesario cultivar los sentimientos. Sofía, sorprendida, me apartó de un empujón. ¿Cómo sabes lo que estoy pensando? Lo confesé, después de firmar el contrato, de repente pude oírlo. La expresión de Sofía se quebró. De repente, se tapó la cara y salió corriendo. Entonces oí, ¡qué horror, qué horror! Estos días he dicho tantas cosas malas del jefe, ¿no se vengará? Ya lo entiendo, se ha estado callando todo este tiempo esperando hoy. Ahora que estamos casados, tiene razones para atormentarme abiertamente. No pude evitar reír, vuelvo a oírte. 14. Después del incidente en el restaurante, la relación entre Sofía y yo dio un gran paso. Al saber que mi expresión seria y mis pocas palabras se debían a la fobia social, y que en realidad tenía muy buen carácter, Sofía ya no fingía conmigo y se soltó por completo. Ella misma me pedía cosas. Jefe, hoy el bebé me ha dicho que por la noche quiere japar, ¿vamos juntos después del trabajo? Yo me sentía incómodo, pero ella añadía, he reservado uno con sala privada, le prometo que no volverá a pasar como la última vez. ¿Qué podía decir? Si mi señora hablaba, ¿me atrevería a no estar de acuerdo? Una vez no pude aguantar y protesté. Ya somos marido y mujer legales, puedes llamarme por mi nombre o... Ahora ya la llamaba, Sofía. Aunque prefería llamarla, esposa, por ahora solo podía hacer esto. Y para Sofía, la palabra, marido, no debería ser difícil. Pero ella dijo, llamarte, jefe, mola mucho, solo las mujeres empalagosas dicen, marido. No pude evitar reírme. ¿Acaso ahora no era una mujer empalagosa? Debía de tener un concepto equivocado de sí misma. 15. Cerca de la hora de salir, recibí una llamada de mi padre. Ya tienes el certificado de matrimonio, pero aún no has conocido a tus suegros. ¿Es así como haces las cosas? No pude negarlo, ciertamente había sido un descuido por mi parte. Mi padre continuó, ya me he puesto en contacto con tus suegros, hoy llegarán. He reservado en un restaurante, cuando termines el trabajo ven con Sofía. Colgué y llamé a Sofía a mi oficina para discutirlo. Sofía, tus padres han llegado. Esta noche cenaremos ambas familias para hablar de los detalles de la boda. Sofía se quedó boquiabierta, con una expresión un poco exagerada. Jefe, ¿está de broma? Permanecí impasible. No, nunca bromeo. Sofía empezó a entrar en pánico, caminando de un lado a otro inquieta por la habitación. Se acabó, seguro que se han enterado de algo y vienen a llevarme de vuelta. Lo sé. Siempre han querido controlarme, que viva según sus ideas. Me escapé lejos a propósito, me esforcé por ser económicamente independiente, todo para vivir mi propia vida. ¿Por qué no quieren dejarme en paz? Me sentí sin palabras. ¿Tendría Sofía algún malentendido sobre sus padres? La primera vez que noté a Sofía fue justo después de que se graduó de la universidad, trabajaba como asistente en la sala de secretarias. Una vez, estaba en el baño cuando en el cubículo de al lado escuché la voz de Sofía hablando por teléfono entrecortadamente. Mamá, ya encontré trabajo, en una gran empresa, buen sueldo. No creo que sea difícil abrirme camino en la gran ciudad, en cambio esa vida estable y tranquila del pueblo no me gusta nada. No quiero casarme y tener hijos tan joven, yo misma sé cómo fui de pequeña, los niños son muy problemáticos. Una chica había entrado en el baño de hombres, eso me asustó. Me subí los pantalones apresuradamente, apreté la cadena y me preparé para huir. Resulta que ella ni siquiera estaba usando el baño, solo buscaba un lugar tranquilo para hablar por teléfono.
Salimos de nuestros cubículos al mismo tiempo y nos encontramos cara a cara. En ese momento, Sofía se asustó y me gritó, pervertido. Mi reacción instintiva fue huir, hasta que volví a la seguridad de mi oficina. Después de ese malentendido, de repente sentí curiosidad por cómo había sido la vida de Sofía. Más de 20 años de vida acelerada, en realidad me sentía muy perdido sobre el futuro. Más tarde, un detective privado me envió un video de sus padres paseando de la mano. Era una escena que yo, desde pequeño, siempre había anhelado pero no podía alcanzar. Sencilla y tranquila, pero llena del calor de la vida. Precisamente por eso, se preocupaban tanto por Sofía, esperaban que volviera al pueblo, que llevara una vida sencilla pero cálida como la de ellos. Así que cuando Sofía propuso actuar primero y registrar el matrimonio, en realidad yo estaba totalmente de acuerdo. Después de todo, también me preocupaba que la gran diferencia de riqueza entre nuestras familias hiciera que me despreciaran. 16. El encuentro que imaginábamos no pareció tan aterrador. Al principio, Sofía estaba muy nerviosa, temiendo que sus padres la obligaran a divorciarse, renunciar y volver a casa. Cuando me presenté ante mis suegros diciendo que no había tenido experiencias amorosas, que me había centrado en el trabajo y por eso no me había casado antes, su actitud comenzó a suavizarse. Luego, mi madre preguntó, en cuanto a los aspectos materiales como la dote, ¿tienen algún requisito? Su rostro mostraba una cautela apenas perceptible, como si se estuviera preparando para que mis suegros pidieran el cielo. Pero mis suegros se miraron. Que siga el estándar de nuestro pueblo, con 188.000 euros de dote es suficiente. Mis padres se quedaron atónitos. Especialmente mi padre, su expresión era como si acabara de ganarse el premio gordo. Realmente podía entenderlo, lo que él gastó al casarse con mi madre fue enorme. Y todos estos años, los gastos mensuales de mi madre tampoco eran pocos. Si se medía un matrimonio desde un punto de vista puramente comercial, el dinero ganado en el proyecto de colaboración con la familia de mi madre probablemente ya lo había gastado ella en exceso. Al final de la reunión, sin saber cómo, la situación se transformó en una escena conmovedora, similar a un reencuentro familiar. Mi suegro, ya borracho y tambaleante, me tomó la mano con lágrimas en los ojos. Yerno, te entrego a Sofía, debes tratarla bien, es la niña de nuestros ojos. Afirmé con determinación, lo haré, puede estar tranquilo. Sofía era un rayo de luz en mi vida. Ella me hizo tener carne y sangre, ya no era solo una máquina de trabajar para el Grupo Sánchez. Creía que, con su orientación y aliento, la fobia social que me había atormentado durante casi 20 años finalmente me abandonaría para siempre. ¿Cómo podría entonces soltar su mano? Quizás por el embarazo, el apetito de Sofía era mayor que antes. No paraba de mover la boca, y sus pensamientos eran muy activos. ¿Por qué el bebé come tanto? Si engordo, ¿le pareceré un estorbo al jefe y me transferirá a otro puesto? Si es así, estaré perdida. Otros puestos no tienen el glamour de ser la secretaria principal del presidente. Últimamente el jefe actúa raro, ¿le gustaré? Debería aprovechar y quitarlo a él, convertirme en presidenta yo misma y que él se quede en casa como padre a tiempo completo. No pude seguir escuchando, así que le envié un mensaje para recordarle. Esposa, deja de leer esas novelas basura, afectarán la inteligencia del bebé. 17. En el pasado, atrapado por la fobia social durante más de 20 años, mi mundo solo consistía en trabajo y informes, pensaba que sería para siempre una máquina insensible. Hasta que apareció Sofía, como un rayo de luz que irrumpió en mi gris mundo, con su vivacidad, su orgullo, sus cautelas, sacándome poco a poco de mi caparazón aislado. Ahora, mis suegros nos habían aceptado, el asunto de la dote se resolvió sin problemas, y en su vientre crecía una pequeña vida. Esas interacciones sociales que antes me aterraban, esos obstáculos que parecían infranqueables, frente al amor y la compañía, parecían volverse insignificantes. Al llegar a casa, tomé en brazos a Sofía con cuidado y la llevé al dormitorio. Al ponerla en la cama, se despertó, aturdida, y agarró mi manga. Quiero estofado de ternera con tomate que hagas tú. Está bien, ahora mismo lo preparo. Me incliné para arroparla y le di un suave beso en la frente. La luz de la cocina era cálida y amarilla, en la olla el estofado burbujeaba y un delicioso aroma llenaba el aire. Me apoyé en la encimera, mirando una foto juntos en el teléfono. En la foto ella sonreía con los ojos curvados, de puntillas arreglándome la corbata. De repente recordé las palabras de mi suegro hoy, la expresión sorprendida pero aliviada de mi madre, la manera de pensar de Sofía, y no pude evitar sonreír. Resulta que la felicidad nunca fue algo inalcanzable. Es el alivio cuando tus suegros aceptan, el abrazo dependiente de Sofía, el aroma a vida que sale de la olla,
el resto de tu vida con alguien que te acompaña en las cosas cotidianas, que te ayuda a enfrentar las dificultades, que espera contigo a que florezcan las flores. Fin.